SER Podcast. 3 años y 3 meses después, la Organización Mundial de la Salud da por terminada la emergencia sanitaria mundial por el COVID. Yo ni sabía que seguíamos en alarma por la pandemia. Desde que quitaron la mascarilla en el transporte público, para mí ya la pandemia se acabó. Me parece que ya era hora. Parece una noticia importante porque es algo que nos ha condicionado estos últimos 3 años. Realmente hace mucho tiempo, meses, que hago una vida totalmente normal como si no existiera el COVID. Ya costó muchísimo que nos quitasen las mascarillas y todo ese horror que vivimos, y por fin ha llegado este momento, ya era hora, la verdad. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha confirmado esta tarde el fin de una emergencia sanitaria que empezó en enero de 2020 y en la que han muerto oficialmente casi 7 millones de personas en todo el mundo. Y aquí en España, por lo menos 120.000 muertos, según los datos oficiales. Ha dicho Tedros Adhanom que el de hoy es un día de celebración porque dejamos atrás algo que ha sido mucho más que una crisis sanitaria, algo que ha trastocado la economía, sí, pero también... And millions of people experiencing loneliness, isolation, anxiety and depression. Algo que ha provocado en millones de personas soledad, aislamiento, ansiedad y depresión. Más allá de esas palabras, Mariola Lourido, ¿qué significa el paso que ha dado la OMS esta tarde? Muy buenas. Buenas tardes, Aymar. Significa que aunque el virus siga circulando, ya no preocupa su impacto por la inmunidad que hemos adquirido gracias a las vacunas y también a las infecciones naturales, a las millones de personas que nos hemos contagiado. En España hace tiempo que pasamos página y dejamos la emergencia. La incidencia es muy baja, la tasa está hoy en 93 casos, los hospitales funcionan con normalidad, no hay presión asistencial, solo hay, por ejemplo, hoy 2.500 pacientes COVID ingresados, 100 en la UCI. El presidente de los epidemiólogos pide de todas formas no bajar la guardia. Óscar Zurriaga. La COVID está ahí, el virus está ahí y no hemos conseguido acabar con él, y por lo tanto hay que mantener un buen estado inmunitario. Aquellas personas que ya hace tiempo que se hayan vacunado pues tendrían que revisar su situación inmunitaria. Sanidad ya gripalizó el año pasado la pandemia porque el coronavirus, Aymar, será tratado como una enfermedad cronificada más, vigilando siempre, eso sí, las nuevas variantes para adaptar las vacunas. De todas las restricciones, solo quedan las mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Hace unos minutos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Alicante. La mayor lección y el mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas, a sus familiares y a los profesionales sanitarios es nunca olvidar que no podemos debilitar, sino todo lo contrario, fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud y nuestro Sistema Nacional de Ciencia. Ese es el compromiso del Gobierno de España. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. El fin de semana llega con algunos cambios, no en las temperaturas, serán parecidas a las últimas jornadas, sí en el estado del cielo. Mañana muchas nubes, las más compactas y activas, con algunas tormentas que descargarán con intensidad a medida que avance la jornada en Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro y el Pirineo más occidental. También llegarán tormentas al interior de la península, la mayoría con poca agua, pero sí fuertes rachas de viento. El domingo las tormentas más activas se desplazarán cerca del Mediterráneo, especialmente en el interior y en puntos de montaña. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Alcaraz se ha metido en la final del Master 1000 de tenis de Madrid. Ha derrotado a Choric en 2 sets. Jugará la final ante el ganador de la otra semifinal que enfrenta a Struff y a Karatsev. Y estamos en la víspera de la gran final de la Copa del Rey de Fútbol. Mañana en Sevilla, Real Madrid-Osasuna. Enseguida estamos allí con las noticias, la última hora y las declaraciones de los protagonistas. Y antes de ir con toda la actualidad del viernes, una noticia que hemos conocido esta tarde y que ya es historia de la tele en España. Telecinco dejará de emitir Sálvame el 16 de junio, dentro de un mes, y las tardes de Telecinco quedarán en manos de la productora de Ana Rosa Quintana. Marina Fernández. Terminan 14 años ininterrumpidos de un espacio que ha redefinido los programas del corazón, una especie de bronca continua que ha estado de fondo en las televisiones de buena parte de España durante horas y horas cada tarde. No, es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías, Antonio. Pero es que bueno, pues muy bien, yo digo, son tonterías. Es que no me gusta, es que no me gusta. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Siempre con Jorge Javier al mando, Sálvame se ha ido retroalimentando con sus propios personajes, polémicas y tramas, convirtiendo a sus colaboradores en protagonistas y nombres propios, le pese a quien le pese, de la historia de nuestra televisión. Tú no lo has vivido de manera única, ¿sabes?
Desde tú no lo has luego que vivido. no. Pues entonces, Desde luego hay que gente no. hay gente ahí que ha sufrido muchísimo más que tú. Totalmente. Y muchísimas Y lo he pérdidas. Belén cuando me Esteban, pasa. claro, pero también Lidia Lozano, Kiko Hernández en su día, Pipi Estrada o Jimmy Jiménez Arnau, que se pelearon fuera de plató en una pausa en el primer año ya del programa, María Patiño y, por supuesto, Mila Jiménez. Y sinceramente te voy a decir una cosa, Amador. Es que habéis conseguido algo que es muy difícil en mí, que me aburrís, que me matáis. Pero durante más de una década no bajó del 16% de audiencia, aunque ya empezaba a dar señales de cierto agotamiento. El año pasado cayó al 13%. En este contexto y sobre todo en el cambio al frente de Mediaset tras la salida de Paolo Basile, está la razón de este final. El nuevo equipo, confirman fuentes de Mediaset a la SER después de que El Mundo haya adelantado la noticia, apuesta por una programación más familiar y va a dejar las tardes en manos de la productora de Ana Rosa Quintana. Los sindicatos y la patronal han llegado hoy a un acuerdo muy importante para subir los sueldos en España, un 10% de aquí a 2025. Lo hemos avanzado hoy a mediodía en la cadena SER, en hora 14. Patronal y sindicatos han pactado una subida del 4% este año y del 3% para el que viene y para el siguiente. Esto no significa que mañana eso se vaya a adoptar en cada empresa del país, pero lo que han cerrado hoy los agentes sociales es algo así como una guía para las negociaciones colectivas que están abiertas. Elsa Llorente, buenas tardes. Hola, Aymar, ¿qué tal? Decimos es un preacuerdo porque sindicatos y patronal tienen que ratificarlo en sus ejecutivas, pero tras más de un año de negociación, hoy por fin se han puesto de acuerdo en esa cifra. Sí, sindicatos y empresarios pactan una senda de subidas salariales para 3 años que se reparten un 4% este año, como acabas de comentar, un 3% en 2024 y un 3% en 2025. Además, habrá una cláusula de revisión, esto es importante, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que podrá suponer una subida adicional de hasta el 1% si el alza de los precios es mayor a la subida pactada. Esto se revisará cada año. El secretario general de UGT acaba de confirmar que las partes esenciales están cerradas. Pepe Álvarez. El acuerdo está bastante cerrado y cuando un acuerdo está bastante cerrado, es decir, las partes esenciales no se suelen volver a tocar. Este es un preacuerdo que, como también acaba de comentar Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, tendrá que ser ratificado por las ejecutivas de sindicatos y patronal. Y la semana que viene los órganos de dirección de Comisiones Obreras ratificarán, llegado el caso, el contenido de ese preacuerdo si fuéramos capaces de ultimarlo en estos días. Según fuentes de la negociación, aún queda el redactado final, que será largo, Aymar. Las ejecutivas, tanto de la patronal como de los sindicatos, se reúnen, según las fuentes consultadas, el próximo lunes. El gobierno celebra intensamente este preacuerdo, lo acaba de hacer Pedro Sánchez en un acto de partido en Alicante. ¿Por qué en España hay más paz social que la mayor parte de los países de la Unión Europea? ¿Por qué hay diálogo social? ¿Y por qué hay diálogo social? Porque hay un gobierno que recuperó el diálogo social que otros tiraron a la basura. Y gracias a esa reforma laboral que aprobamos con los agentes sociales y al compromiso de los trabajadores y de los empresarios, hoy podemos decir que estamos viviendo una legislatura de reformas y de paz social. Elsa, decíamos que el preacuerdo es muy importante porque fija la senda que seguirán los convenios colectivos que faltan por actualizarse, pero no solo, también afecta a los trabajadores que no están bajo el paraguas de ningún convenio. Sí, el ANC, el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, es una recomendación. Las empresas no están obligadas a aplicarlo, pero es una guía, como decías, para las empresas y sindicatos que negocien sus convenios. Según cálculos de los propios agentes sociales, están pendientes de firmar casi 1.400 convenios. Pero también marca el rumbo para negociaciones salariales de personas que no están bajo el paraguas de ningún convenio. Hace un efecto faro que abre camino a las negociaciones salariales entre empresas y trabajadores y afectando a millones de personas, en realidad. Los agentes sociales llevan más de un año inmersos en esta negociación, aunque ha habido parones de meses en las conversaciones por otras negociaciones como el salario mínimo o la reforma de las pensiones. A finales de marzo se volvió a retomar el diálogo y en los últimos días se han intensificado las reuniones. Hubo una antes de ayer, otra ayer hasta por la noche y otra esta mañana. Negociaciones que se han llevado a cabo con absoluta discreción y que han querido dejar al margen de la política. De hecho, se propusieron cerrarlas antes de que arrancara la campaña electoral. Sindicatos y empresarios han logrado ponerse de acuerdo y no han querido que esta negociación sirviera de arma electoral para ningún partido. Elsa, gracias, buenas tardes. A vosotros. Pero no es que estamos en una situación ahora de decir aquí hay un beneficio extraordinario que viene derivado de o la subida de tipos o la no remuneración de los depósitos. No, el resultado de hoy es modesto.
Resultado modesto. Así ha definido Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, los resultados de su banco en el primer trimestre del año. Ha ganado un 21% más que el anterior. CaixaBank ha sido el último de los 6 grandes bancos españoles en presentar cuentas y en conjunto los beneficios de los 6 grandes bancos han crecido un 14%. 5.696 millones de euros de beneficios. Y eso descontando ya el impuesto a la banca. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, son prácticamente 5.700 millones de euros lo que han ganado Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja en los 3 primeros trimestres del año. Como dice, esos beneficios crecen un 13,9% en un año, impulsados por la subida de los tipos de interés, que lo que ha hecho ha sido que se disparen sus márgenes de intereses, lo que ingresan. La mitad del beneficio de todos estos bancos, prácticamente la mitad, lo aporta el Santander, con casi 2.600 millones de euros, pero prácticamente todos, los grandes especialmente, han aumentado sus beneficios respecto al año pasado. En total, los bancos han reconocido haber pagado 1.120 millones de euros por el nuevo impuesto a la banca, un impuesto que han recurrido a los tribunales. Esto significa que en caso de que no se hubiera contabilizado este impuesto en los resultados del primer trimestre, sus beneficios aún habrían aumentado más, casi un 40% en 3 meses. Estos resultados le han servido al socio minoritario del gobierno, a Podemos, para pedir que se endurezca el impuesto a la banca. Yone Belarra, ministra y líder de Podemos. Nos hemos quedado cortos con el impuesto extraordinario a la banca y desde Podemos vamos a proponer que se aumente ese impuesto. Es fundamental hacer esto, aumentar el impuesto extraordinario a la banca, a la vez que topamos las hipotecas a tipo variable. Y sobre hipotecas, según datos del Banco Central Europeo, los intereses que cobran los bancos españoles por las nuevas hipotecas casi triplican a lo que los mismos bancos pagan a los clientes por sus depósitos bancarios. Esta noche nos vamos a hacer en Hora 25 de los negocios esta pregunta: ¿cómo puede ser que la banca española sea la que menos paga a sus clientes por los depósitos, un 30% menos que la media europea, pese a los ingentes beneficios que están presentando, Jordi? Sí, los bancos españoles ofrecían en marzo, los últimos datos que tenemos, un interés del 1,31% por nuevos depósitos, muy por debajo del 2,1% que se paga de media en Europa. De hecho, solo en Chipre, en Eslovenia, en Irlanda y en Portugal se paga menos que en España. En cambio, cobran un 3,54% de interés por nuevas hipotecas. Y aquí sí que estamos en la media europea, incluso unas décimas por encima. Esto es lo que, entre otras cosas, está haciendo que aumenten sus márgenes y sus beneficios, denuncia Antonio Gallardo de Asufin. Se están incrementándose vía a márgenes, porque hay una diferencia enorme entre lo que están pagando por el ahorro a lo que están ellos cobrando por todo tipo de préstamos. Y en Hora 25 de los negocios recordaremos cómo los bancos han dicho durante estas semanas que no prevén, al menos a corto plazo, aumentar lo que pagan por intereses en los depósitos. Hasta ahora, Jordi. Adiós. Y un anuncio, el que acaba de hacer el presidente del gobierno, como digo, en un acto de partido, en un acto del PSOE en Alicante, ha anunciado una inversión millonaria que se va a aprobar este martes en Consejo de Ministros, inversión en educación. Vamos a aprobar una partida de 560 millones de euros para reforzar la educación pública de nuestros chavales. Pues mira, lo vamos a destinar para que 5,5 millones de chavales que están en educación primaria y en educación secundaria aprendan el idioma de las máquinas, la programación, la robótica. También para reforzar todas las clases que necesitan todos aquellos chavales y chavalas que tienen dificultades. Y lo vamos a hacer también para que 500,000 de estudiantes se puedan beneficiar de la compra de material escolar y de libros en nuestro sistema educativo. Tiene ya todo un intenso aroma a campaña. De hecho, el viernes que viene, dentro de exactamente una semana, estaremos en campaña, será el primer día de campaña. Hoy hemos conocido que Yolanda Díaz se ha montado un buen sudoku para hacer campaña tanto por Unidas Podemos como por el resto de los partidos con los que aspira a aliarse de cara a las elecciones generales dentro de Sumar. Lo que pasa es que ahora esos partidos se presentan enfrentados electoralmente, ya no separados, sino enfrentados. Así que, por ejemplo, Yolanda Díaz un día apoyará en un mitin a Podemos en Valencia y al día siguiente apoyará en un mitin a Compromís en Valencia. En total, casi una veintena de actos en 11 comunidades. Lo que por ahora no tiene Yolanda Díaz en agenda es ningún acto con Yone Belarra ni con Irene Montero. Ana Fernández Vila.
Buenas tardes. Sí, Yolanda Díaz se volcará en campaña, pero no está previsto que coincida con Belarra ni con Montero, y unos y otros se responsabilizan de falta de coordinación. La vicepresidenta hará mucha campaña con Unidas Podemos, también en territorios clave como Madrid-Valencia, pero eso sí, con gestos en estos casos a los rivales de los morados en las urnas. Estará el 15 en Rivas con la candidatura de IU y Más Madrid, y antes por la mañana en la Pradera de San Isidro, donde se esperan fotos con Podemos, pero también con Mónica García de Más Madrid. Gestos que molestan a los morados. Y el 24, mitin con Unidas Podemos en Alicante, y al día siguiente se dejará ver junto al alcalde de Valencia de Compromís en un acto contra la ampliación del puerto de la ciudad. Equilibrios de Díaz en una campaña con mucho apoyo a los comunes de Colau. 4 de sus 18 actos serán en Cataluña. Así suena el baño de masas que se ha dado Carlos III hoy entre quienes están ya acampados a las puertas del Palacio de Buckingham para no perderse mañana detalle de la coronación del rey. Se está celebrando ahora mismo en el Palacio una recepción y una cena previa a la ceremonia en la que participan los jefes de Estado y de Gobierno que están invitados a la coronación, entre ellos los reyes españoles Felipe y Leticia. Allí está la enviada especial de la SER a Londres, María Majabacas. Buenas tardes. Buenas tardes. En Buckingham ahora se sirve un cóctel de bienvenida a todos los ilustres invitados. Aquí reyes en ejercicio, se han descartado eméritos. Hay jefes de Estado, primeras damas de Estados Unidos, Jill Biden, de Ucrania. Cada séquito viene precedido de un inmenso despliegue de seguridad apostado ahora frente al palacio para que la salida sea controlada. Desde hace 4 días, y no exagero, hay gente aquí apostada a las inmediaciones, todos británicos, mayores, la mayoría mujeres, y entre los españoles que andan por aquí se dividen, unos mañana se marchan de Londres y otros lo van a ver por pantalla. Le escuchamos. Y mañana nos iremos a ver la coronación a las 9 o las 10 de la mañana, ya para coger sitio a uno de los parques, porque hay en muchísimos parques, allí habrá una pantalla súper gigante. Planning para mañana es irnos lejos de aquí, de la zona, o sea, alejados de esta zona. Ya cogimos hoy por aquí para mañana evitarlo. Y ya han tenido bastante. La ceremonia mañana el rey jurará respetar la ley. La iglesia será ungido con aceite sagrado, coronado con 2 kilos de corona. Un grupo de niños clamará viva al rey, y todo ante la atenta mirada de 2.000 invitados a una ceremonia, a un acto de Estado que paga el gobierno y que costará 100 millones de libras. Ahí es nada. María, la gente que está allí acampada, pero ¿están con tiendas y tal? ¿O? Sí, con tiendas de campaña, hay iglús, hay muchísima gente mayor, como te decía, pero también hemos visto algunos jóvenes que venían a la coronación más en plan de fiesta, de romería, que por el fervor monárquico. Pero de todo hay, y sobre todo gente muy mayor y gente británica. Extranjeros muy pocos. Majabacas, a ver si te traes un botecito del aceite sagrado ese. Me llevaré. Uy, eso ya me costará. Sí, ¿no? Tú tienes mano ahí. Me llevaré la taza que cuesta 12 libras, pero la pagaré. ¿Cómo está? Eso lo pasas luego a la SER. Eso lo pasas luego. El merchandising. Un beso, María. Un abrazo a todos, hasta luego. Шойгу! Герасимов! Посмотрите на них! Es uno de los macabros vídeos que se ha grabado hoy el jefe del grupo de mercenarios Wagner, que opera para Rusia en Ucrania. Es un vídeo que se ha grabado rodeado de cadáveres para amenazar al alto mando ruso con que o le mandan más armas y munición o se irán de la ciudad de Bakhmut, que es donde ellos están capitaneando la ofensiva rusa. El jefe de los mercenarios responsabiliza directamente al ministro de Defensa ruso de sus problemas de abastecimiento, y esto es un órdago sin precedentes, un órdago al Kremlin que de momento dice que no tiene nada que comentar. Pablo Morán. Buenas tardes. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, lanza este órdago y vuelve a evidenciar las tensiones en el frente ruso en un momento delicado para Vladimir Putin, a solo 4 días de una jornada cargada de simbolismo para Moscú, como es el 9 de mayo, día de la victoria en la que el Kremlin quiere mostrar al mundo su poderío militar. Incluso preveía con alguna conquista de alcance, como el control total de Bakhmut, que hoy se antoja más lejano después de los desesperados mensajes de Prigozhin. Mensaje en el que avanza que su organización paramilitar abandonará Bakhmut el 10 de mayo, el día después de esa fiesta en Rusia. Lo hará si Moscú no les envía la munición que necesitan.
la misma que reclama directamente al ministro de Defensa ruso en otro vídeo publicado horas antes en el que aparece rodeado de cadáveres de sus mercenarios. En el Kremlin dicen que han visto el vídeo, pero que no tienen nada que comentar. La demanda de Wagner añade más presión a Putin, cuyo entorno le viene pidiendo apretar todavía más en Ucrania, especialmente en las últimas horas, después del supuesto ataque con drones de esta semana contra el Kremlin. Hora 25. Aimar Bretos. El Museo de Auschwitz, en el que fue el mayor campo de exterminio nazi en la Polonia ocupada por Alemania, ha puesto el grito en el cielo porque le han abierto una heladería delante a 250 metros. Por si las fotos y los selfies que se hacen allí los turistas no fueran suficiente, ahora delante del museo han puesto un puesto de helados y un baño portátil. Y los responsables están francamente indignados. Dicen que no es solo de mal gusto, sino una falta de respeto a un lugar histórico. Joan Jimeno. Sí, a las fotos posando en pleno campo de concentración, retransmisiones de influencers de sus visitas a través de Instagram o TikTok y otros gestos de banalización. Sí llega una heladería y un baño portátil a poco más de 200 metros de la puerta principal del Museo de Auschwitz, de ese emblemático edificio de ladrillo con una torre de 15 metros de altura en el centro. A 5 minutos andando de ahí se rompe el respetuoso silencio que reina allí con turistas pidiendo helados. Esto para la dirección del museo es mal gusto estético y una falta de respeto, según ha dicho su portavoz a la prensa polaca. El museo reconoce que tanto la heladería como el baño portátil están fuera de la zona de protección memorial del Holocausto, que marca la ley, que es propiedad privada, pero se han quejado a las autoridades locales para intentar resolver esto. El ayuntamiento del municipio donde se encuentra el museo está investigando todo, dice que se tomarán las medidas oportunas. Hora 25. Aimar Bretos. La policía investiga el intento de violación grupal a una menor en Ferrol por parte de 5 adolescentes de entre 14 y 15 años. Según la denuncia de los familiares de la chica, todos estaban en la casa de uno de ellos, aprovechando que no estaban allí los padres, la agarraron y la llevaron a uno de los dormitorios donde la desnudaron, pero ella gritó y llegaron otros chavales a ayudarla. 2 de los adolescentes identificados por la policía han ingresado ya en un centro de menores. Redacción en Galicia, Lara Salgado. Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando los implicados agarraron y trasladaron a la víctima a un dormitorio de la casa donde hacían una fiesta, aprovechando la ausencia de fin de semana de los padres. Un intento de violación grupal que fue denunciado posteriormente por la familia de la joven tras relatar, días después, lo sucedido. Los supuestos responsables de la agresión tienen entre 14 y 15 años y en sus teléfonos móviles la policía encontró material audiovisual sobre el suceso. Se investigan ahora además otros 4 posibles casos tras la denuncia de varias menores por hechos semejantes. La policía trata ahora de esclarecer si estos 4 casos están vinculados con los mismos sospechosos. Y el Comité contra el Tabaquismo está advirtiendo de que la industria del tabaco quiere atraer a los críos más pequeños a través de vapeadores con formas atractivas para los niños, como Bob Esponja, vapeadores con forma de Bob Esponja. Los expertos ponen el foco en estos vapers llamativos que parecen juguetes y que, unidos a sabores dulces como la fresa, el melón, la sandía, solo buscan despertar la curiosidad de los más pequeños para que así comiencen a vapear y en un futuro a fumar. Adela Molina. La industria tabaquera necesita clientes y parece dispuesta a buscarlos en los niños. Pero esto ya es que es el colmo de los colmos, en el sentido que cómo te puedes dirigir a un público de 8 o 9 años, que nos consta también que hay padres, madres, amigos o allegados que están regalando estos dispositivos para la primera comunión. Quien habla sin indignado es el presidente del Comité Español para la Prevención del Tabaquismo, Andrés Zamorano, que ha estado esta tarde en La Ventana. Los vapeadores infantiles con forma de personajes de dibujos animados fueron uno de los temas en el congreso que celebraron la semana pasada, como ha adelantado La Vanguardia. Zamorano ha alertado además del peligro que suponen los más de 15.000 sabores disponibles para vapear. Que hay más de 15.000 sabores. Increíble. Estos sabores son lógicamente para atraer a toda la gente joven. En este líquido, aunque no lleve nicotina, tienen sustancias que son cancerígenas y tóxicas. Desde el comité piden al Ministerio de Sanidad que actúe. Otros países ya han dado la voz de alarma, como Francia o Estados Unidos, que ha pedido a varias empresas que dejen de fabricar estos vapeadores para niños. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.